Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bueno amigos, bienvenidos a los que se están conectando a esta hora aquí en Venezuela Adentro. Vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa y es el estado, de nuestras zonas vulnerables, ¿no? Lo que acaba de suceder en Tejerías, es una muestra de lo que sucede cuando llueve en ingentes cantidades como ha llovido ahorita, pero también hemos visto, ingeniero, situaciones similares. Bueno, recordamos Vargas, recordamos la tragedia del Limón. ¿Cómo se entiende esta situación? Vamos a conversar sobre cómo se pueden prevenir estos deslizamientos de tierra con Gustavo Uribarren. Él es consultor geotécnico y es presidente de la Sociedad Venezolana de Geotécnica. Bienvenido, ¿cómo está? Los saludamos. Gracias, muchas gracias, Marisabel. Lo primero que tenemos que diferenciar es dividir lo que es el riesgo. El riesgo a cualquier evento, no necesariamente un evento natural, el riesgo en general como concepto tiene dos componentes. Un componente de una amenaza en la que no depende de nosotros. La amenaza puede ser un sismo, puede ser una lluvia extraordinaria como la que ha ocurrido en las últimas semanas, porque no ha sido una cosa en los últimos días, sino en las últimas semanas, como lo que ocurrió en el Limón, como lo que ocurrió en Vargas en el 99, y con eso nada podemos hacer. O sea, la amenaza va a estar ahí independientemente de nosotros. Pero existe un segundo elemento en el que sí podemos hacer mucho, que es la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad. ¿Cómo nosotros nos preparamos? Y eso es a todo nivel. ¿Cómo nos preparamos como nación, como país? ¿Cómo nos preparamos como Estado, como municipio, como junta de vecinos y como propietario de una vivienda, como padre, madre de familia, como individuo? ¿Cómo me preparo para la eventualidad de que esa amenaza se haga latente, de que esa amenaza llegue y me toque la puerta? Entonces, separados esos dos elementos, bueno, obviamente hay que trabajar en el aspecto de la vulnerabilidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos que sí podemos hacer? Prevención. Nosotros, a nivel nacional, lo primero que deberíamos tener es una planificación territorial, y dentro de esa planificación territorial, una microzonificación de riesgo para distintos elementos. Por ejemplo, si estamos en la zona norte costera, tenemos una alta probabilidad de una ocurrencia de un sismo importante. Entonces, bueno, debe haber una microzonificación sísmica. Dentro de las cuencas hidrográficas o dentro de las zonas de cursos de agua importantes, tenemos que tener una microzonificación de riesgo a inundación. Y así sucesivamente. Zonas densamente pobladas que estén sobre laderas, sobre taludes, incluso construcciones que puedan ser relativamente vulnerables. Bueno, debemos tener una microzonificación de riesgo a deslizamientos y fallas de muros, fallas de estructura, microzonificación. Cuando hablamos de microzonificación de riesgo, es a cada amenaza que pudiésemos estar expuestos, y podemos tener para varias en un mismo lugar. Como por ejemplo en Vargas, tenemos que tener una microzonificación de riesgo a inundaciones, a sismos y a tsunamis. El tsunami pareciera que es algo, por ejemplo, ajeno a Venezuela, y resulta que las costas venezolanas tienen un riesgo medio de ser alcanzados por tsunamis. Pero Gustavo, esto por legislación no se debe hacer, por requisitos de las municipalidades, no se debe hacer. O sea, ese mapeo no está hecho. En algunas zonas hay un trabajo adelantado. Por ejemplo, Fumbisis tiene una investigación de larga data, muy buena, muy bien sustentada, en la que se ha venido trabajando de una manera seria, profesional, y se ha logrado una caracterización, por ejemplo, geotécnica, que es mi área de experticia, que ha permitido microzonificaciones de riesgo sísmica. Y hay algunos organismos que de manera puntual han realizado trabajos
en ciertas zonas. La academia ha trabajado mucho en eso. Universidades, la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat ha estado siempre muy pendiente de presentar trabajo no solamente de nuestros académicos, sino también de sus alumnos, de sus colaboradores, donde se presentan trabajos puntuales de cierta región que son publicados y que sirven como un estudio previo de lo que se debe realizar. Entonces sí, hay muchos estudios que se han hecho, pero hay pocas aplicaciones a esos estudios. Y estemos claros, los trabajos que están hechos, los estudios que se han realizado, son una pequeña ventanita de todo lo que debe realizarse. Lo que tú dices es cierto. Esto de alguna manera, el objetivo es que esté mancomunado, coordinado, integrado y que forme parte de un gran plan de prevención que es solamente la primera etapa. Tenemos la prevención, tenemos los estudios. La segunda etapa es educación. Nada hacemos con que esos papeles, como ahorita, estén en las bibliotecas o estén en las universidades o estén en la academia o lo conozcamos unos pocos profesores universitarios. No, eso tiene que ser llevado al doliente, a la población. Y cuando hablo de educación, no significa graduar más ingenieros o graduar más técnicos. No, ciudadanos, todos los ciudadanos que conozcamos. Ciudad de México, por ejemplo, yo lo pongo mucho como ejemplo. Regularmente hace un simulacro del sistema de alerta temprana sísmica. Sí, ¿no? Y funciona perfectamente. Las personas lo acatan y las personas... Ahora, han evitado una cantidad enorme de muertes adicionales. Leíamos, Gustavo, que, por ejemplo, lo sucedido en Tejerías, se había dicho que en esa zona, en esas cuencas, era posible instalar estos sistemas de alerta. Al parecer es una cosa relativamente sencilla. Se había alertado incluso de la posibilidad de que estas quebradas pues, se desbordaran. Días anteriores había habido un desbordamiento en una de ellas, pero esto no se hizo. Realmente se puede, en el caso, por ejemplo, de deslaves, se puede establecer también una prevención. Pues hablabas de terremotos, ya hablábamos de México, pero en el caso de deslaves también. Sí, no solamente puede hacerse, sino que existen experiencias en Japón, por ejemplo, existen experiencias de instalación y de sistemas que se han puesto en funcionamiento. Y es relativamente sencillo, relativamente económico, y lo que se necesita es voluntad de todas las partes. Y el sistema es bastante sencillo, simplemente son unas estaciones meteorológicas como las hay en todas partes del mundo. En Venezuela hay bastantes estaciones meteorológicas, unas en funcionamiento, otras no, pero hay que recuperar todo ese sistema. Y es una estación meteorológica en donde en tiempo real, eso sí, transmite la información de la pluviosidad, de la cantidad de agua que está cayendo, y bajo ciertos parámetros, pues al final es un tema de qué tanta agua cae en cierto lapso y en qué tipo de suelo, bajo qué condiciones. Tiene que haber, como la película, una tormenta perfecta para que se generen estos fenómenos. Estos fenómenos no cualquier lluvia los genera, no en cualquier lapso se generan, no en cualquier tipo de suelo se genera. Si nosotros vemos las imágenes de Tejería, del Limón, de Vargas en el 99, hay una similitud en lo que ocurrió. Entonces, podemos tener entonces en tiempo real, y ya se ha estudiado, y sobre todo después de Vargas del 99, se hicieron unos excelentes trabajos, parte de ingenieros geotécnicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros estructurales, y se llegaron a conclusiones y se implementaron muchas de ellas en Vargas. Se implementaron, por ejemplo, presas de retención que no permitieran que estos detritos llegaran abajo. ¿Qué pasa hoy en día? Que están sedimentadas, no porque estén mal diseñadas, están diseñadas para sedimentarse, están diseñadas para que contengan los elementos, pero hay que hacerle mantenimiento. Entonces, si hoy en día... Claro, porque si no... No hicimos nada. Pero volviendo a los sistemas de alerta temprana... Fíjate que hay una característica que quisiera que nos aclarara. En Vargas, recuerdo los arañazos sobre el Ávila. Correcto. Circuló, bueno, de hecho, cuando fuimos a cubrir ahorita Tejería, vimos también como 2 arañazos y luego circuló un video donde se hacía esa toma. ¿El fenómeno fue similar? O sea, ¿cómo se explica ese fenómeno? Sí. ¿Por qué los famosos arañazos? Y yo lo comentaba hoy con
con el profesor José Ochoa, que es ingeniero hidráulico y miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener una lluvia muy intensa, pero que llegue además como un detonante de varios días de lluvia. O sea, tiene que encontrar un material ya saturado, porque a ver, lluvias intensas tenemos mal que bien todos los años, que tenemos, bueno, un día cayó un palo de agua y no pasan estas cosas. ¿Qué pasa? Que el detonante tiene que, es el punto final de un proceso de deterioro. Ese proceso de deterioro, en el caso de tejería, fue de días, pero hay otros procesos de deterioro en colapsos más pequeños, colapsos de pantallas, colapsos de muros, que pueden durar meses o pueden durar años. Un proceso de deterioro puede ser una tubería de agua de media pulgada que se rompió y lleva meses filtrando, y llega el aguacero del sábado y hace que el muro falle. En tejerías, ¿qué pasó? Ese proceso de deterioro llevaba días, no meses ni años, pero sí días. Cuando la lluvia importante llega, bueno, se encuentra un material ya totalmente saturado, con unas pendientes, unas cuencas con unas pendientes elevadas, y literalmente arranca ya, o sea, ya es un material saturado que no tiene ninguna resistencia. Y esa capa superficial literalmente se desliza, se desprende, arrastrando árboles de gran tamaño, arrastrando todos los detritos, y convergen, todas convergen a la vez en un punto dado. Todos los relatos, no solamente de las tejerías, todos los relatos de inundaciones. Las personas piensan que la inundación es algo, bueno, que ocurre en el lapso de media hora, una hora, y que yo veo como que estoy llenando la bañera de mi casa y veo como que poco a poco va subiendo el agua. Y eso no es así. Es una gran ola, es una gran masa, es una pared de metros de altura que se te viene encima. ¿Cómo se entiende eso? Porque fíjate, me has dicho una cosa que fue la descripción que nos dio la gente en tejería. Fue como una ola. Sí, decía, pero como una ola, ¿cómo? Como una ola. ¿Cómo se entiende eso? Una gran ola. O sea, no es que es una ola tú sabes, pequeña, es una ola de 3, 4, 5 metros de altura. Es una gran ola que se viene encima. ¿Por qué? Porque toda la cuenca, que son, a ver, pueden ser de kilómetros cuadrados, el agua con todo ese material, con suelo, con barro, con restos de árboles, todo ese material con rocas, todo ese material en suspensión, converge a la vez, relativamente en cuestión de segundos, máximo un minuto, convergen todos en lo que se llama un punto y un tiempo de concentración. Toda esa gran masa, de repente te llega un embudo a ese punto de concentración, en ese tiempo de concentración, y toda esa gran masa ahora está enfrente de ti, que estaba dispersa, que de alguna manera estaba en un área relativamente amplia, ahora está concentrada en un punto, toda esa energía, además con toda la velocidad que trae por las pendientes abruptas. Por eso te hablaba de la tormenta perfecta. Si esto ocurre en unas laderas más suaves, no se generan estas velocidades tan grandes. Pero cuando tenemos estas pendientes tan grandes, toda esta masa adquiere una enorme velocidad y llega en cuestión de segundos. Y ahí radica la tragedia, sobre todo porque todas estas personas se refugian ¿dónde? En su casa, obviamente. Es lo lógico. ¿Y qué es más peligroso? ¿Vivir en las laderas de las montañas o vivir en las riberas de los ríos, de las quebradas? A ver, siempre una de las cosas que yo les digo a mis alumnos de la universidad es que los únicos que deberían vivir dentro de las riberas de los ríos son los peces. Nosotros nunca debemos intervenir las riberas de los ríos, siempre, siempre. El agua va a reclamar su territorio. El agua es muy celosa, va a reclamar su territorio. Y no me importa que se llame quebrada seca, no me importa que se llame agua del siglo XIX. El agua va a regresar. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de los años es, y esta también, a escuchar mucho la sabiduría popular y los nombres de los sitios. Un cliente una vez me decía, mira, tengo un problema de filtración en el estacionamiento de mi edificio. Ajá, ¿y en dónde está tu edificio? En Los Chorros. La urbanización Los Chorros. Ok, ¿tú sabes por qué esa urbanización se llama así?
por el agua, o sea, por los chorros de agua que salían del Ávila. Entonces, no podemos, no me importa que se me quebrada seca, no podemos intervenir las quebradas de los ríos. Pero En cuanto a las laderas, qué paradójico porque los seres humanos siempre construimos cercanos a los ríos. claro, cercano, y por supuesto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tragedia acá? ¿Cuál es la tragedia aquí? Que obviamente las personas más necesitadas de un terreno, de una vivienda, ¿por qué optan por la quebrada? No por gusto, sino porque ya está deforestado. Ya está una zona deforestada, ya está una zona relativamente plana. Fíjate. Entonces es mucho más sencillo construir mi vivienda precaria en una zona que ya está relativamente plana, que ya está relativamente deforestada y que no es de nadie, porque el hecho de la quebrada no es de nadie. No me va a llegar el dueño del terreno a botarme, porque la quebrada no es de nadie. Entonces es trágico, porque sí, tenemos todas esas facilidades y tenemos personas con una necesidad de una vivienda y la construyen. Y eventualmente el agua reclama su espacio. ¿Qué pasa con las laderas? Sí podemos construir en la ladera. Si no pudiésemos, la mitad de Caracas no existiría. Todo el sureste de Caracas está sobre lo que fueron eventualmente laderas. Lo que debemos es hacer una intervención que desde el punto de vista ingenieril sea segura, no solamente en cuanto a servicios, sino toda la intervención de movimiento de tierra, que tengamos entonces unos cortes y unos rellenos calculados. No es que, bueno, metí una máquina y déjame ver cómo vaya viniendo, vamos viendo, sino que sea algo proyectado, calculado, diseñado para que se lleve a cabo de esa manera, donde tengamos unos servicios públicos que el más importante en mi caso es la disposición de agua servida y los drenajes. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que los problemas geotécnicos, los problemas de suelos, son una consecuencia, no son una causa. Los problemas geotécnicos tienden a ser consecuencias de los problemas hidráulicos. Cuando me llaman, ingeniero, por favor, necesito que venga a ver que se me vino el muro. Mi primera pregunta por teléfono es, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo supo, ingeniero? Porque es que el 99% de los problemas que vamos a tener de muros fallados, de este tipo ya de tragedias importantes, es por agua. Entonces, por lo general, los problemas geotécnicos o estructurales son consecuencia de problemas hidráulicos. Entonces, bueno, en el mismo orden que llegó el problema, en ese mismo orden debemos atacarlo. Aquí nos parece... Ahora, ingeniero, ¿quién hace estos levantamientos de riesgo? Deben hacerlo las alcaldías, debe hacerlo el Ministerio de Infraestructura, deben hacerlo las comunidades. Mi propuesta siempre ha sido que los hagamos todos, pero que debe haber un ente integrador, que los hagamos todos. Yo he hecho varias tesis en la Universidad Metropolitana de microzonificación de riesgo, tanto sísmico como hidráulico. O sea, cuando les digo hecho es que he sido tutor de muchachos que han hecho la tesis. Hay unos trabajos. En la Universidad Católica hay excelentes trabajos, en la Universidad Central. O sea, conozco, solamente hablando de universidades, la Academia de Ingeniería y Hábitat ha hecho trabajos espectaculares. Fumbisis es quizás quien tiene la mayor cantidad de trabajo y años, 20, 30 años trabajando en esto de una manera seria y responsable, de una manera bastante responsable. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? Un elemento integrador. Si yo voy, que yo necesito por un proyecto que estoy haciendo, cualquiera, mira, yo necesito saber cuáles son los problemas, los riesgos que yo pueda tener o la microzonificación de riesgo sísmica y de inundación en Chuao. ¿A dónde voy? No tengo a dónde ir. ¿Voy a la alcaldía? No. Y la alcaldía no tiene eso. Voy a Fumbisi. A lo mejor déjame ver qué tiene, pero no hay un ente, un elemento que integre. Y ahí es donde creo que no necesariamente tiene que ser puramente gubernamental. Creo que ese ente, que perfectamente pudiese ser, por ejemplo, protección civil, pero claro, la academia,
pudiese ser, pero un ente donde nosotros, todos los interesados, vecinos, investigadores, ingenieros, podamos ir, periodistas, podamos ir y decir, yo necesito saber en este sitio cuál es la microzonificación de riesgo que hay para estas amenazas. Eso no existe. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. La verdad es que queremos agradecerle que haya sido pues tan claro en esta explicación en torno a lo que pasó en las tejerías, pero que además no estamos, por lo que usted está diciendo, no estamos exentos que pase en otro punto del país si no tomamos en cuenta estas previsiones de hacer este levantamiento y de hacer también estas prevenciones tempranas. Muchísimas gracias a Gustavo Uribarren, consultor geotécnico y expresidente de la Sociedad Venezolana de Geotécnica. Muchísimas gracias a ustedes también por haberse conectado. Chao, chao. Muchas gracias, Marisabel. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.